Bien, muy buenos días, estimados padres y madres de familia y demás presentes. Recibo un cordial saludo de parte de nuestro grupo. Mi nombre es Henry Salazar Flores y junto con mis compañeros tendremos el agrado de compartir con ustedes el tema la importancia de la alfabetización inicial. En esta oportunidad queremos conversar sobre cómo aprenden los niños a leer y escribir durante sus primeros años y sobre todo cuál es el papel tan importante que cumplen tanto la escuela como la familia en este proceso. A lo largo de esta exposición conoceremos tres enfoques que orientan actualmente la enseñanza de la lectura y la escritura: el lenguaje integral, el enfoque comunicativo y la teoría psicogenética. Además, explicaremos por qué la evaluación formativa ayuda a acompañar el aprendizaje de los niños y cómo el apoyo de los padres desde el hogar fortalece su desarrollo. Esperamos que la información que compartiremos sea de utilidad y que nos permita reflexionar sobre la importancia de acompañar a nuestros niños con paciencia, cariño y dedicación en cada uno de sus aprendizajes. Bueno, ahora pasaré a desarrollar la introducción. El aprendizaje de la lectura y la escritura constituye uno de los procesos más trascendentales durante los primeros años de escolaridad, ya que permite a los niños desarrollar habilidades para comunicarse, comprender su entorno, expresar sus ideas y participar activamente en la sociedad. El presente trabajo tiene como propósito explicar de manera clara y comprensible para padres y madres de familia la importancia del lenguaje integral, el enfoque comunicativo y la teoría psicogenética como fundamentos que orientan actualmente la enseñanza de la lectura y la escritura en educación inicial. Asimismo, se busca mostrar cómo estos enfoques contribuyen a que los niños aprendan respetando su ritmo de desarrollo, construyan progresivamente sus conocimientos y utilicen el lenguaje para comunicarse en situaciones reales de la vida cotidiana. Del mismo modo, el trabajo aborda la importancia de la evaluación formativa como una estrategia que permite acompañar el aprendizaje de los estudiantes mediante la observación permanente, el análisis de evidencias y la retroalimentación oportuna. En este proceso, la retroalimentación adquiere un papel fundamental porque brinda información específica que ayuda tanto al estudiante como a su familia a comprender qué aspectos se han logrado y cuáles requieren mayor fortalecimiento. Finalmente, este trabajo pretende fortalecer el vínculo entre la escuela y la familia, promoviendo una visión compartida sobre la alfabetización inicial y resaltando que el acompañamiento cotidiano de los padres mediante la conversación, la lectura compartida, la escritura espontánea y la valoración de los avances constituye un elemento indispensable para favorecer el desarrollo integral de la lectura y la escritura. De esta manera se busca contribuir a que las familias comprendan que educar no significa únicamente enseñar contenido, sino acompañar con paciencia, afecto y confianza el proceso mediante el cual cada niño construye sus aprendizajes y desarrolla las competencias que le permitan desenvolverse plenamente en la sociedad.
Mi persona va a explicar la competencia 1, que abarca los enfoques de la alfabetización inicial, y el cual nos trae 4 propuestas: el lenguaje integral, enfoque comunicativo, función social del lenguaje y teoría psicogenética. Esta imagen profundiza el concepto del lenguaje integral de Kenneth Goodman. La idea principal es que el lenguaje se aprende mejor cuando se mantiene de forma natural y funcional, evitando dividirlo o romperlo en letras o sílabas sueltas, que no tienen sentido por sí solas. En estos 4 puntos tenemos que, pasando del significado, no de la memorización, el niño usa el lenguaje, no solo la estudia, y la autonomía e integración. Esta imagen nos presenta los valiosos aportes de Kenneth Goodman, ¿no? Quien es uno de los grandes defensores del enfoque del lenguaje integral. Su idea principal es que aprender a leer y escribir debe ser un proceso natural, alegre y lleno de sentido, más no un ejercicio mecánico, ¿no? de descifrar letras. Y aquí tenemos los 4 puntos que detalla, ¿no? Que va desde la construcción del significado, cuestiona las prácticas tradicionales, el niño ya tiene conocimientos y el aprendizaje agradable. En la siguiente lámina nos da ejemplos cotidianos, ¿no? De cómo la lectura y la escritura se aprenden de forma natural cuando tienen un propósito real, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la lista del mercado, cuentos antes de dormir y textos del entorno, ¿no? Por ejemplo, los textos que hay en las calles, etiquetas de productos y demás. Según el enfoque comunicativo de Daniel Casani, dice que para aprender un idioma no es necesario memorizar reglas gramaticales, sino saber usarlo en la vida real, ¿no? Y aquí nos da 3 pilares mediante los cuales se puede lograr, ¿no? El primero, tenemos que el texto es una unidad básica, ¿no? No se aprende memorizando palabras sueltas, sino un todo, ¿no? Además de que el contexto importa. La forma en que hablas o escribes cambia dónde y con quién estás, ¿no? La competencia comunicativa. La idea es la capacidad de saber defenderte con el idioma, ¿no? Es tener el conocimiento, la habilidad y la actitud para adaptarte. Bueno, en la siguiente lámina nos muestra cómo llevar el enfoque comunicativo a la práctica con actividades del día a día, ¿no? Y aquí lo dividimos en la escuela y la casa, ¿no? Diferentes actividades, por ejemplo, en la escuela están leer los cuentos juntos, comentarios. En la casa puede ser escribir la lista del supermercado, ¿no? Hacer dedicatorias, conversar en la mesa y demás. La siguiente lámina nos habla de la función social del lenguaje, ¿no? Que en palabras sencillas nos explica que el idioma no es algo estático, sino que es una herramienta viva que usamos para conectar con otras personas, ¿no? Y así lograr formar nuestra identidad. Y aquí nos da 3 puntos claves, ¿no? En esta lámina podemos ver a los dos pensadores, ¿no? Jean Piaget y Emilia Ferreiro. Para ellos, el conocimiento se construye mediante la experiencia y no se transmite directamente, ¿no? Hay 3 mecanismos mediante se aplica este proceso. Mediante la asimilación, acomodación y equilibrio, ¿no? Que es reorganizar los aprendizajes para alcanzar comprensión más completa. Según Emilia Ferreiro, aplica los principios de Piaget a la lengua escrita, ¿no? Demuestra que los niños elaboran sus hipótesis propias sobre la escritura mucho antes de recibir una enseñanza de la escuela, ellos mismos observando libros, carteles y textos del entorno. En esta lámina podemos ver el proceso, ¿no? De cómo evoluciona la escritura y los niveles de aprendizaje, ¿no? Partiendo desde el nivel presilábico, silábico, silábico alfabético y alfabético, ¿no? Y aunque el alfabético aún no es perfecto, ya se muestra un gran avance, ¿no? Simplemente existen los errores gramaticales. Bueno, en esta última lámina nos da una síntesis, ¿no? De todo lo que hemos visto. Nos muestra los 4 enfoques que se han tocado y nos da la conclusión, ¿no? Nos dice que todos los enfoques coinciden en que la alfabetización inicial debe ser significativa, respetuosa del ritmo del niño y compartida entre la escuela, la familia y la comunidad. Buenos días, estimados padres de familia. Mi nombre es Nilton Machacapan.
Es un gusto poder compartir con ustedes un tema muy importante, cómo podemos favorecer el aprendizaje de la lectura y la escritura de nuestros niños. Aprender a leer y escribir no significa únicamente conocer las letras o repetir sílabas. Hoy sabemos, gracias a diversos estudios, que los niños aprenden cuando participan en experiencias significativas y cuando tanto la familia como la escuela trabajan de manera conjunta. Durante estos minutos les explicaré cómo aprenden los niños, cuáles son las etapas por las que pasan y cómo ustedes pueden apoyarlos desde la casa. ¿Cómo aprenden los niños? Los niños empiezan a aprender mucho más antes de ingresar a la escuela. Desde pequeños observan cuentos, revistas, letreros, envases, teléfonos y muchos textos que encuentran a su alrededor y en su entorno. La investigadora Emilia Ferreira explica que los niños construyen sus propias ideas sobre las escrituras antes de leer de manera convencional. Por su parte, Jean Piaget señala que el aprendizaje ocurre cuando el niño explora, experimenta y descubre por sí mismo. Asimismo, Kenneth Goodman y Daniel Cassani afirman que los niños aprenden mejor cuando leen y escriben con un propósito real. Por ejemplo, leer un cuento, escribir una tarjeta, elaborar una lista de compras, escribir un mensaje para un familiar. Es decir, que el aprendizaje tiene más sentido cuando forma parte de la vida cotidiana. Los niveles de escritura. Todos los niños avanzan poco a poco, pasan por diferentes niveles. En el nivel presilábico. En este nivel, el niño comprende que la escritura representa un mensaje, pero todavía no establece relación entre las letras y los sonidos. Generalmente utiliza dibujos, garabatos o combinaciones de letras sin correspondencia sonora. Ejemplo, quiere decir mamá y escribe TRMX. Aunque para el adulto no tenga significado, esta producción demuestra que el niño reconoce que escribir implica utilizar símbolos diferentes al dibujo. En el nivel silábico, en esta etapa el niño comienza a relacionar la escritura con el lenguaje oral y considera que cada sílaba debe representar mediante una letra. Un ejemplo, quiere escribir casa, escribe K, o sea, esta producción refleja un importante avance, porque el niño ya reconoce la relación entre la palabra hablada y la escrita. En el nivel silábico alfabético. En este nivel, el estudiante combina algunas sílabas completas con letras que representan sonidos individuales. Un ejemplo, mariposa, escribe MAPSA, ya que comprende parte del funcionamiento del sistema alfabético, aunque todavía necesita consolidarlo. Y en el nivel alfabético, finalmente el niño comprende que cada sonido se representa mediante una o varias letras y logra escribir convencionalmente la mayoría de las palabras. Un ejemplo, escribe correctamente mariposa, aunque todavía puede presentar errores ortográficos propios de su edad. ¿Qué hace el docente? El docente cumple un papel fundamental como mediador del aprendizaje. Si un estudiante se encuentra en el nivel presilábico, el docente propone actividades de exploración de cuentos. También puede hacer observación de carteles, reconocimiento del nombre propio y juegos donde los niños comparen diferencias escritas o en escritura. Cuando el estudiante alcanza el nivel silábico, el docente organiza actividades donde pueda comparar palabras largas y cortas, identificar sonidos iniciales, escritas listas, producidas pequeños mensajes y conversar acerca de las producciones escritas. En los niveles silábico, alfabético y alfabético, las actividades se orientan hacia la producción de cuentos, cartas, recetas, invitaciones, noticias y otros textos reales que permitan utilizar la escritura como finalidad comunicativa. Durante todo este proceso, el docente observa cuidadosamente las producciones de los niños, formula preguntas que promuevan la reflexión y ofrece retroalimentación permanente, evitando corregir de esta manera la mecánica de cada error. ¿Cómo pueden ayudar los padres? Los padres no necesitan convertirse en maestros ni realizar largas sesiones de estudio en casa.
Basta con ofrecer múltiples oportunidades para que el niño utilice el lenguaje en actividades cotidianas, como leer un cuento antes de dormir, conversar sobre las actividades del día, escribir juntos una lista para el mercado, leer etiquetas de productos, interpretar señales de tránsito o comentar las imágenes de un libro. También pueden representar experiencias que fortalecen significativamente el desarrollo de la alfabetización inicial. Estas actividades permiten que los niños comprendan que leer y escribir tienen una utilidad práctica dentro de la vida diaria. Bueno, docente, prosiguiendo con la exposición, a mi persona me tocó la competencia 5, que se refiere a la evaluación formativa en el aprendizaje de la lectura y la escritura, la importancia, el objetivo, los fines. Bueno, en esta competencia nos habla para iniciar el objetivo y la idea central. Como objetivo de este tema es que nos permite comprender, entender, hacer que notar, esclarecer la importancia de la evaluación formativa como estrategia para mejorar el aprendizaje de la lectura y la escritura, los métodos, formas, lineamientos que el estudiante tiene que aplicar para su aprendizaje. A su vez, quisiera hablar de la idea central de este tema que nos ayuda o que nos permite la evaluación. No solo califica, ¿no? Que también una evaluación es la medición del nivel de aprendizaje que tiene un estudiante, ¿no? Y a su vez también nos permite conocer el cómo aprende el estudiante, o sea, qué forma, qué metodología, qué estrategias ha adoptado el docente para llegar a un estudiante. Y asimismo, nos permite orientar la enseñanza, ¿no? Que es muy importante este tema en vista de que, aparte de la orientación de la enseñanza, nos favorece el desarrollo de competencias, poder estar, cómo desarrollar, digamos, competencias, desarrollar temas de clases en la sesión de aprendizaje. Entonces, eso es de que este tema nos permite hacer un análisis en el aprendizaje de la lectura y la escritura. Continuando con la exposición, a mi persona me ha tocado hablar o expresar o desarrollar la evaluación formativa en el aprendizaje de la lectura y la escritura. Tenemos como objetivo el comprender la importancia de la evaluación formativa como estrategia para mejorar el aprendizaje de la lectura y la escritura. A su vez, nos permite también expresar la idea central que vamos a desarrollar en el transcurso de la exposición. La evaluación no solo califica, que también esta evaluación, la evaluación nos permite conocer cómo aprende el estudiante, también nos permite orientar la enseñanza a un estudiante, también favorece el desarrollo de competencias. Este tema va a ser muy importante porque allí nos expresa, nos da a entender, nos orienta el por qué la importancia de la evaluación y o la retroalimentación. Quiero hacer una pregunta, empezando, ¿qué es la evaluación formativa? La evaluación formativa es un proceso continuo que nos permite identificar los avances del estudiante, reconocer dificultades, ajustar la enseñanza o reajustar, brindar apoyo oportuno eh, en el momento a un estudiante cuando, digamos, dificulta o cuando tiene duda, y allí se despeja cualquier duda. Nos permite que también respetar los diferentes ritmos de aprendizaje. Asimismo, tiene ciertas características este tema, ¿no? Centrada en el estudiante, promueve la reflexión, análisis, valora el proceso más que el resultado, ¿no? Convierte el error en una oportunidad de aprendizaje. Entonces, acá nos vamos dando cuenta que es muy importante este tema. Vamos a desarrollar evaluación por competencias, ¿no? La evaluación
por competencias, actualmente busca observar cómo el estudiante utiliza su aprendizaje en situaciones reales, ¿no? Tenemos un componente en la comunicación se evalúa. La comprensión lectora es una forma de tal vez el estudiante pueda entender e interpretar textos. Producción de textos, expresión oral, participación, resolución de situaciones comunicativas. Ahora, referido al docente, el docente, como docentes que nosotros somos, observa, escucha al estudiante, formula preguntas, analiza evidencias, retroalimenta continuamente, porque de esa manera el estudiante puede aprender en el proceso, ¿no? Sino no en el resultado. Bueno, ¿qué es la retroalimentación y por qué es importante la retroalimentación? La retroalimentación es un elemento principal de la evaluación formativa. Es que aquí el estudiante tiene que repasar ya lo aprendido, tiene que estudiar, tenemos que reforzar con la retroalimentación un estudiante, en vista de que la mente es frágil. Entonces la retroalimentación nos permite al docente hacer un repaso diario de lo aprendido. Tenemos modelo de Rebecca Annie-Shobitz, ¿no? Que habla de que el uno lo reclasifica en tres partes. Valoro, eso nos da a entender que reconocer los logros. Dos, me pregunto, formular preguntas que inventen o reflexionen. Tres, te sugiero, brindar orientaciones claras para mejorar que el estudiante entienda. Beneficios, ¿y cuáles son los beneficios, no? Incrementa la motivación, fortalece la autoestima, favorece la autonomía, mejora el aprendizaje. ¿Ves que la retroalimentación es muy importante? Continuamos a ver la pregunta, ¿por qué una nota no basta? La nota solo informa un resultado, no explica cómo mejora el estudiante, no te argumenta, no te da un sustento técnico, el por qué las correcciones o por qué las fallas en un proceso de aprendizaje. Pero en cambio la retroalimentación explica los avances, identifica las dificultades, propone estrategias, ayuda al estudiante y a la familia. Entonces, en conclusión, la evaluación formativa transforma la evaluación en una oportunidad de aprendizaje, porque allí nos permite en la retroalimentación que no basta el resultado, sino el proceso de aprendizaje. Cabe resaltar. Para concluir este tema, nos ha permitido que la evaluación formativa acompaña al aprendizaje, que está ligado al aprendizaje, favorece la lectura y escritura. Nos permite utilizar evidencias para tomar decisiones, nos permite y también promueve la mejora continua, ¿no? Del estudiante, y no solamente del estudiante, también al docente, porque enseñando se aprende mejor. También requiere el trabajo conjunto entre escuela y familia, nos relaciona, nos vincula. Bueno, acá tenemos un mensaje final, la conclusión, un refrán. Más importante que una calificación es comprender cómo aprende el estudiante y acompañarlo para que siga mejorando. Muchas gracias, docente, por escucharnos. Este tema muy importante que sinceramente a nosotros como docentes nos ayuda el proceso de aprendizaje y no solamente el resultado. Gracias, docente. Para finalizar, queremos destacar que la alfabetización inicial es mucho más que enseñar y leer y escribir. Es un proceso que permite a los niños desarrollar su capacidad para pensar, comunicarse y comprender el mundo que los rodea. Como futuros docentes, comprendemos que nuestro compromiso es respetar el ritmo de aprendizaje de cada niño, utilizar estrategias adecuadas y trabajar de manera conjunta con las familias para favorecer un aprendizaje significativo. Esperemos que esta exposición haya permitido comprender la importancia de estos enfoques en la educación inicial. Muchas gracias por su atención.